Bienvenido a Tres Punticos. El pasado miércoles empezamos en la iglesia un tiempo de gracia, la Cuaresma. Este tiempo establecido por la iglesia como preparación a los misterios pascuales nos propone un camino de reflexión y crecimiento personal a través de la penitencia. Hoy en los Tres Punticos establecemos tres elementos importantes para trabajar durante esta primera semana de Cuaresma. Primer puntico: desierto. La Cuaresma siempre comienza en su primer domingo con el relato del Evangelio que nos narra un momento crucial en la vida de Jesús, su retiro al desierto antes de comenzar su predicación. Los tres evangelios sinópticos narran cada uno de forma diferente este suceso. Este año escuchamos el relato de San Marcos, el más original de los tres. Jesús es empujado por el Espíritu al desierto. ¿A qué? Marcos no lo aclara, pero sí sabemos qué pasó allí. Satanás le tentó durante 40 días. Los ángeles le servían y convivía con las fieras. Todos estos detalles no son accesorios. El desierto es un lugar del encuentro, un lugar quizás espeluznante, tenebroso, pero privilegiado para la salvación. Es precisamente el primer punto que el Señor quiere darnos al iniciar esta Cuaresma. Vamos al desierto. Ir al desierto significa despojarnos de nuestras seguridades y comodidades personales para atrevernos a ser vulnerables, signo perfecto de una confianza infinita en Dios. Ir al desierto significa desconectarnos del mundo para encontrarnos con nuestros miedos internos, nuestros vicios, nuestros demonios. De cierta manera alegórica, el Satanás que nos golpea constantemente. Este encuentro con lo negativo que poseemos no es más que la herramienta que nos ofrece el Señor para fortalecer la voluntad enfrentando nuestras oscuridades. Pero tal cosa no nos debe causar el más mínimo miedo. Veamos el Evangelio. Los ángeles le servían. ¿Qué no es esta expresión sino la promesa divina de que al alejarnos al desierto sabemos que somos asistidos por el Señor? Dios no nos va a dejar solos con nuestros vicios, con nuestros miedos, con nuestras fragilidades y oscuridades. No, Él estará asistiéndonos con su gracia para fortalecernos y sobre todo para poder enfrentar nuestros más profundos miedos. ¿Estás listo para retirarte al desierto y como Jesús enfrentar al mal? Segundo puntico: recordar. Un segundo elemento que nos será muy útil en estos primeros días de la Cuaresma será el recordar. La liturgia de este domingo ofrece en la primera lectura y en el Salmo esta idea: Dios recuerda su alianza, Dios recuerda su ternura. Hemos tenido concebido que la palabra recordar es traer algo del pasado a la mente, normalmente que ya estaba olvidado. Pareciera que la primera lectura y el Salmo dan a entender que Dios olvida las cosas y que por eso establece signos que lo hacen recordar aquello que ha prometido. Y realmente ese no es el sentido bíblico de esta expresión. No es Dios el que debe recordar, porque Dios tiene eternidad y ciencia plena, todo lo conoce, en su eterno presente nada olvida. El que debe recordar es el hombre. Bíblicamente el recordar está puesto para que el hombre vuelva a traer a la mente, a través de los signos, lo que Dios le ha prometido, las obras que ha hecho en él. De manera análoga, el Señor nos pide que en esta Cuaresma recordemos. Volvamos a pasar por el corazón las obras maravillosas que Dios ha hecho en nuestra vida, los milagros personales, las muestras de ternura y amor que Dios ha tenido para con nosotros a través de la historia a pesar de nuestras miserias y pequeñez. Cuando recordamos, brota de nosotros un intenso sentimiento de gratitud, pero también una fuerza que nos empuja a corresponder de una manera más determinada al infinito amor que Dios ha derramado en nosotros. Elemento fundamental para nuestro tercer puntico. ¿Cuáles son las obras maravillosas que recuerdo Dios ha hecho en mí? Tercer puntico: convertirse. Cierra el Evangelio una invitación que escuchamos desde el miércoles de ceniza. Conviértete, es decir, cambia, corrige, vuelve a Dios. Solo de un corazón que ha recordado lo que Dios ha hecho por él, brota un sentimiento de reciprocidad, capaz de reconocer las ofensas y proponer en su vida un cambio. Convertirse no es dejar de hacer algo malo por dejar de hacerlo y ya,
sino que ese cambio de vida brota del reconocimiento del amor de Dios, de la gracia reservada para cada uno y por consiguiente de lo conveniente que resulta un cambio. No como una imposición, sino como una decisión y elección fundamental. Quien se convierte comprende que lo hace porque sabe que aquel cambio construye su salvación, edifica su persona y fortalece sobre todo toda su relación con Dios. Ahora bien, este trabajo no sucede en una cuaresma, no, sino que reclama la voluntad de toda la vida. Convertirse es una decisión, una elección, una opción fundamental que cultivamos durante todo el camino de nuestra vida. Sin embargo, no por ello es una actividad que debamos posponer y posponer. El mismo Jesús nos lo recuerda en el Evangelio. El reino de Dios está cerca. Entonces, reclama inmediatez, reclama prontitud. ¿Cuántas veces he querido iniciar un camino de conversión y abandono la tarea en el camino? Hermanos, somos invitados hoy al desierto, impulsados por el Espíritu al lugar de la soledad, pero también de la elección, de la alianza, del camino, del recuerdo, de la conversión. No hacemos esta tarea solos. Vamos de la mano del mismo Jesús que nos enseña cómo aprovechar el desierto de nuestra vida. Feliz semana en el Señor. Hasta los próximos 3 punticos.